Hola, bendiciones, bienvenidos a la clase número 12 de la materia de Historia de la Iglesia. Vamos a estar hablando acerca de los tiempos de la Reforma en el país de Alemania. Y quizás en ese tiempo, ¿verdad?, que se dio en Alemania, es uno de los tiempos de verdad que marcaron muchísimo lo que es la iglesia cristiana, evangélica o como le dicen la iglesia protestante hoy en día. Así que vamos a hablar un poquito también acerca de las indulgencias, ¿verdad?, dentro de Alemania. Dice, mientras el espíritu de reforma e independencia estaba despertando por toda Europa, la llama estalló primero en Alemania, en el electorado de Sajonia, bajo la dirección de Martín Lutero, un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg. Dice que las causas que llevaron a la reforma fue que el Papa León X necesitaba grandes cantidades de dinero para terminar la Catedral de San Pedro y le pide a un hombre llamado Juan Tetzel que fuese por toda Alemania vendiendo certificados firmados por el Papa con virtud de conceder el perdón de todo pecado de los vivos o muertos en cuyo favor fuesen comprados, sin la confesión, el arrepentimiento, la pena o la absolución por un sacerdote. Tetzel decía a la gente, tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderán del purgatorio al cielo. Lutero predicaba en contra de Tetzel y su venta de indulgencias, denunciando abiertamente su enseñanza. ¿Por qué? Porque la verdad que era algo, bueno, ahí les he puesto como unas muestras, ¿verdad?, de lo que dice más o menos una indulgencia. La verdad que nunca he tenido, pues, el ver una indulgencia, nunca he tenido la oportunidad de hacerlo, pero más o menos, pues sí, en las redes sociales se encuentra un poquito de todo y hay que utilizarlo para las cosas buenas, ¿verdad? Así que ahí tenemos unas imágenes de más o menos qué es lo que decía una indulgencia, ¿verdad? Dice que, por ejemplo, en una que se ve como borrosa, dice concedidas a todos los fieles, eh, y luego habla de quién, ¿verdad? Y quién firma y todo eso. O sea, era eso. Digamos, con esto se le perdonaba los pecados a las personas. Y tal como decía Juan Tetzel, ¿verdad? Les decía, cuando ustedes pongan el dinero en el cofre, automáticamente, ¿verdad? Al comprar la indulgencia, pues automáticamente el alma de esa persona sale del purgatorio al cielo. Esa era como la clave, ¿verdad?, de ellos, de decir. Pero estaba este hombre, Martín Lutero. Dice las tesis. La fecha exacta fijada para los historiadores como el principio de la Gran Reforma fue el 31 de octubre del año 1517. Es una fecha que usted tiene que grabarse, de verdad, es algo que tiene que ser parte de nosotros, ¿verdad? Porque ahí comenzó algo sumamente grande, que es la iglesia hasta el día de hoy. Dice, ese día Martín Lutero clavó en la puerta de roble de la Catedral de Wittenberg un pergamino que contenía las 95 tesis o declaraciones, casi todas relacionadas con la venta de indulgencia. Atacaban la autoridad del Papa y del sacerdocio. Comparto también con ustedes, además de esta clase, comparto un archivo extra donde están las 95 tesis que fueron clavadas, ¿verdad?, en esta catedral. Me parece muy interesante, ¿verdad? Es un tema muy aparte si usted quiere leerlas, pues qué bueno. Si no, de todas maneras, pues yo igual se las envío para que ustedes puedan tener acceso a ellas en algún momento y si quieren leerla. Lo de las 95 tesis no va a ser en ningún momento un punto de examen, ¿verdad? Simplemente es como un conocimiento aparte. Les voy a compartir ese archivo para que ustedes puedan leerlo también. Dice, se quema la bula papal. Las opiniones de Lutero y sus enseñanzas fueron formalmente condenadas y fue excomulgado por una bula del Papa X en junio del 1520. Se le ordenó al elector Federico de Sajonia que entregase a Lutero para ser juzgado y castigado.
pero en vez de eso le dio una amplia protección porque él simpatizaba con sus ideas. Dice acá, Lutero recibió la excomunión con desafío, llamándola la bula execrable del anticristo. Y el 10 de diciembre la quemó públicamente a las puertas de Wittenberg, ante una asamblea de profesores, estudiantes y el pueblo que estaba en ese momento. Dice que también quemó copias de los cánones o leyes establecidas por las autoridades romanas. Este acto constituyó la renuncia final de Lutero a la Iglesia Católica Romana. La dieta de Worms, más que todo, es como un concilio cuando se habla de esto, ¿verdad? Dice que fue en el 1521, fue citado ante la dieta o el Concilio Supremo de los gobernantes alemanes. Así se hablaba, cuando se decía dieta se refería a eso, a un concilio supremo. Dice que se reunieron en Worms, en el Rin. El nuevo emperador Carlos V le dio la promesa de un salvoconducto y Lutero fue a la asamblea, aunque amonestado por sus amigos de que podría encontrarse con la misma muerte de Juan Hus en condiciones parecidas en el concilio de Constanza en el 1415. Lutero dijo: iré a Worms, aunque me acechen tantos demonios como tejas hay en los tejados. El 17 de abril de 1521, Lutero estaba ante la dieta, la cual presidía el emperador, y en respuesta a la pregunta que si se retractaría de las declaraciones de sus libros, después de considerarlo, respondió que no podía retractarse de nada, excepto de lo que fuera desaprobado por la Escritura o la razón, terminando con las palabras: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. De verdad que cuando hay esa confianza plena en lo que nosotros creemos, nos lleva a enfrentarnos a situaciones complicadas, ¿verdad? En este caso, para Martín Lutero, él había descubierto por iniciativa de él, al leer la palabra, que lo que se estaba enseñando en las iglesias no era lo que decía la Biblia. Entonces, por esa razón, él escribió esas 95 tesis, 95 pensamientos, 95 razones, como se quiere decir, para no creer en todas esas cosas que decía la Iglesia Católica en aquel tiempo. Martín Lutero de verdad que tuvo un gran corazón, un gran coraje para poder hacerlo, porque estamos hablando que se estaba enfrentando a una de las iglesias en las cuales él había estado, a las cuales él pertenecía, ¿verdad? Entonces era bien complicado, ¿verdad?, enfrentar a todos los que podían de alguna manera hacerle algún daño a él, pero a él no le importó y por eso decía que Dios me ayude. Luego de eso, en el castillo de Wurzburgo, Lutero fue repentinamente arrestado por soldados del elector Federico y llevado por su seguridad al castillo de Wurzburgo en Turingia. Permaneció allí, en ese castillo, cerca de un año, disfrazado mientras que tempestades de guerra y revueltas rompían en el imperio. Pero no estaba ocioso. Y esta parte también me encanta, de la actitud, ¿verdad?, de Martín Lutero, porque dice, porque durante todo ese tiempo, es decir, durante todo ese año, hizo la traducción del Nuevo Testamento a la lengua alemana, obra que por sí sola le hubiera hecho inmortal, porque la versión es considerada como el fundamento del idioma alemán. Esto fue en el 1521. El Antiguo Testamento fue terminado años más tarde. Al regresar de Wurzburgo a Wittenberg, reasumió la dirección del movimiento a favor de una iglesia reformada, exactamente a tiempo para salvarle sus excesos extravagantes. Ahí he puesto una imagen, ¿verdad?, de lo que es el castillo de Wurzburgo. Probablemente, ¿verdad?, ahorita está como un poquito mejorado, probablemente era diferente. Dice acá el nombre protestante, vamos a hablar acerca de ese tema. Dice, la división de los estados alemanes en las ramas reformadas y romanas fue entre el norte y el sur. Los príncipes meridionales dirigidos por Austria se adhirieron a Roma,
mientras que los del norte eran mayormente seguidores de Lutero, los del norte. En Espira fue celebrada una dieta, es decir, otro concilio, en el año 1529. La esperanza de conciliar a las dos partes. En esa dieta, dicen, los gobernantes católicos estaban en mayoría y condenaron las doctrinas de Lutero. Los príncipes prohibieron toda enseñanza del luteranismo en los estados donde no había llegado a ser dominante. Significa que desde el momento de que Lutero hizo eso público, ¿verdad? En muchos lugares se dio a conocer eso, pero no todos los lugares lo aceptaron de la misma forma. Dice que en los estados que ya eran luteranos se requirió que los católicos se les permitiese ejercer libremente su religión, ¿verdad? Esa libertad de culto, ¿verdad? A esa desequilibrada ley, los príncipes luteranos hicieron una protesta formal y desde ese tiempo se les conoció como protestantes y sus doctrinas como la religión protestante. Estamos hablando de lo que inició Martín Lutero en 31 de octubre del año 1517. La reforma en otros países. En Suiza se levantó independiente de la Alemania, aunque simultáneamente con ella, bajo la dirección de alguien que se llamaba Ulrico Zwinglio, quien en el 517 atacó la remisión de pecados por medio de una peregrinación a un altar de la Virgen de Eisenland. Y en el 522 rompió definitivamente con Roma. La reforma fue organizada en Zúrich y pronto llegó a ser más radical que en Alemania. Vean que de alguna manera, ¿verdad?, todos esos países estaban queriendo conocer, saber, de saber la verdad era lo más importante para ellos. Y yo creo que Martín Lutero fue el único que se atrevió a hacer eso. Dice al principio, ¿verdad? Luego pues lo siguieron otros, así como lo estamos leyendo ahorita acá en lo que es Suiza. Dice, la reforma fue formalmente organizada en Zúrich y pronto llegó a ser más radical que en Alemania, pero su progreso fue estorbado por una guerra civil entre los cantones católicos romanos y protestantes. ¿Por qué? Porque de alguna manera era algo nuevo, ¿verdad? Algo que se estaba dando, algo que quizás para algunos, ¿verdad?, los hacía dudar, pero también tenían pues las bases, ¿verdad?, de lo que ya había hecho Martín Lutero. Dice que la reforma siguió adelante y más tarde su dirigente, ¿verdad?, en Suiza, llegó a ser Juan Calvino, el teólogo más grande de toda la iglesia después de San Agustín. Dice, cuyos institutos de teología publicados en 1536, cuando Calvino tenía solamente 27 años, llegaron a ser las reglas de la doctrina protestante. De verdad que por eso se habla también, ¿verdad?, de ese otro hombre, Juan Calvino, porque él vino a poner bases acerca de la doctrina protestante. Luego nos vamos al reino escandinavo, que dice que comprendía Dinamarca, Suecia y Noruega. Dice que aquí, bajo un mismo gobierno, recibieron las enseñanzas de Lutero que fueron favorecidas por el rey Cristiano II. La lucha política y la guerra civil por un tiempo estorbaron el progreso de la reforma, pero al final, ¿verdad?, los tres países aceptaron las ideas luteranas: Dinamarca, Suecia y Noruega. En Francia, la Iglesia Católica Romana poseía más libertad que en el resto de Europa, de ahí que tenía menos demandas de independencia eclesiástica de Roma. Pero un movimiento se levantó en el pueblo francés en el año 512, que fue por Jacobo Lefebvre. Escribió y predicó la doctrina de la justificación por fe. Dos partidos surgieron en la corte y en el pueblo. Los reyes que ascendían al trono se ponían de parte de uno y luego del otro. Pero el protestantismo, ¿verdad?, de los protestantes, dice, recibió casi un golpe de muerte en la terrible matanza del día de San Bartolomé, el 24 de agosto del año 1572. Dice que aunque fue pequeño el número de los protestantes, ¿verdad?, en Francia, ejercieron algo de influencia. Luego tenemos los Países Bajos
comprendidos con los reinos de Holanda y Bélgica, que estuvieron al principio del periodo de la Reforma bajo España, pero recibieron temprano las enseñanzas reformadas, aunque fueron severamente perseguidos por los regentes españoles. En los Países Bajos dice que era una demanda de libertad tanto política como religiosa. La tiranía de España condujo al pueblo a sublevarse. Después de una larga guerra, los Países Bajos, dirigidos por Guillermo el Taciturno, al fin obtuvieron su independencia de España, aunque no fue reconocida hasta el año 1609, 25 años después de la muerte de Guillermo. Holanda al norte llegó a ser protestante, pero Bélgica permaneció mayormente católica romana. Luego lo tenemos en Inglaterra. Dice que en Inglaterra pasó por épocas de progreso y de retroceso por la actitud de los diferentes soberanos. Empezó en el reinado de Enrique VIII, con un grupo de estudiantes de literatura clásica y de la Biblia. Algunos, como Tomás More, se detuvieron en su progreso y permanecieron católicos. También, mientras que otros proseguían con el valor de la fe protestante. Lo que me encanta es que en todos esos países, de alguna manera, si bien es cierto, no era 100% protestante todo el país, estaba como cierto porcentaje, podría ser que un 40, un 50% de personas que creían, ¿verdad?, en lo que Martín Lutero había descubierto que la Biblia decía. Entonces, por eso se le llamó protestante, ¿verdad? Porque estábamos viendo que ellos estaban en contra de la Iglesia Católica Romana. Uno de los dirigentes dentro de la Iglesia, de la reforma de la Iglesia inglesa, fue Juan Tyndale, que tradujo el Nuevo Testamento a la lengua inglesa, la primera versión en inglés después de la invención de la imprenta, lo cual, más que cualquier otro, ha modelado las traducciones desde entonces. Vea que dice acá también, otro dirigente fue Tomás Cranmer, arzobispo de Canterbury, quien después de ayudar a ser protestante Inglaterra, se retractó ante la reina María con la esperanza de salvar su vida, pero al ser condenado a morir, quemado, revocó su retracción, ¿verdad? Yo creo que todavía estaban como esas incertidumbres, ¿verdad? De no querer morir, y decir, si me quedo con esto voy a morir, pero mejor no quiero morir y entonces mejor me retracto, aunque creyeran fervientemente en algo, ¿verdad? Pero retractarse pues no le quitaba el pensamiento de que sabían que estaban equivocados, ¿verdad? Bajo Eduardo VI, un joven que reinó por corto tiempo, y la causa de reforma de progresó dirigida por Cranmer, y el libro de oración cumplió su rica y íntima forma de lenguaje. Bajo la reina María, quien sucedió a Eduardo VI, el anterior, él era una fanática romanista y emprendió la tarea de llevar otra vez a sus súbditos a la iglesia antigua, ¿verdad? Era como un estira y encoge en esa parte. Por medio de una persecución reinó solo 5 años, pero en ese tiempo más de 300 protestantes sufrieron martirio. Vea que algunos no se retractaron, ¿verdad? Seguían creyendo, ¿verdad? Sus convicciones pues las tenían bien claras. Bajo la reina Isabel, o Elizabeth, dice, la más apta de todos los soberanos de Inglaterra, las prisiones se abrieron, los exilios fueron anulados, la Biblia fue de nuevo honrada en el púlpito y en el hogar, y durante su largo reinado se ha nombrado la época de Isabel la época gloriosa de la Iglesia de Inglaterra. Y definitivamente que iba a ser esa época gloriosa porque le estaban dando a Dios el lugar que le correspondía, ¿verdad? La iglesia fue establecida y tomó la forma en que ha continuado hasta el día de hoy. Luego tenemos a Escocia, que al principio la reforma tuvo un proceso lento en Escocia, donde la iglesia y el Estado eran gobernados por la férrea mano del cardenal Beaton y la reina regenta María de Guise, madre de la reina María de Escocia. Vean que dice que Juan Knox asumió en 1559 la dirección del movimiento reformador aquí en Escocia.
Dice que por medio de ideas radicales e inflexibles, su firme determinación y su irresistible energía, aún en contra del ingenio romanista de esta soberana, la reina María de los escoceses, pudo barrer todo vestigio de antigua religión y llevar la reforma, vea, mucho más adelante que de la Inglaterra, en Escocia. Dice que la iglesia presbiteriana fue planeada por Knox, llegó a ser la iglesia establecida por Escocia. En realidad, creo yo que hemos podido ver en este tiempo, ¿verdad?, la reforma en todos esos países, de cómo cambiaron simplemente de ser católicos romanos a ser protestantes. Vemos por qué razón, ¿verdad?, se llaman protestantes, porque estaban en contra de la iglesia católica romana. Creo que de verdad Dios puso los tiempos y momentos perfectos para que su palabra, ¿verdad?, fuera llevada de tiempo en tiempo, de generación en generación, hasta llegar a nuestra época, que es una bendición que ahora en día pues no haya necesidad de que alguien muera por predicar la palabra. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.